Greta Molthaus, 15 de diciembre de 1951. Comentario adicional sobre la conciencia y consideraciones preliminares sobre el significado del alma. Primero seguiremos ampliando la enseñanza sobre la conciencia. A este respecto, como hemos visto, el trabajo dice que vivimos en una oscuridad relativa, como si estuviéramos alumbrados por la luz de una solitaria candela, entre complejos instrumentos cuyo uso no comprendemos exactamente. Esos instrumentos son nuestros centros corrientes y las partes de esos centros, cada cual con su propio uso. Un hombre completo es, por lo tanto, la encarnación de todos esos usos. Cabe ver, pues, que el hombre completo está muy lejos de nosotros. Lo vemos, al menos, a condición de no ser autocomplacientes e ignorantes de nuestras innumerables deficiencias. La ignorancia a propósito, es citada en la literatura esotérica como uno de los vicios más mortales. Ningún hombre ni ninguna mujer habrían de estar satisfechos de sí mismos. Me refiero aquí a la muerte psicológica, que es mucho más de temer que la muerte del cuerpo. El trabajo dice que nos encontramos con los muertos por doquier, andando por las calles, descansando en las casas, trabajando en las oficinas, en los tribunales, en los cines, en los clubes, en las iglesias, de hecho, por todos lados, los muertos vivientes. Este escandaloso orden de cosas no nos es revelado mientras no tengamos una vislumbre de nosotros mismos. Al mirarnos al espejo, ¿estamos seguros acaso de no estar viendo un muerto, o al menos un moribundo? Extraña pregunta. La muerte del cuerpo es necesaria. El cuerpo está destinado a morir. Pero no estamos destinados a la muerte psicológica y es esta clase de muerte a la que me refiero. Ahora bien, el acrecentamiento de conciencia lo impide. Luchar contra la propia ignorancia mediante esfuerzos nos ayuda. Pero el acrecentamiento de la propia conciencia ayuda aún más, y esto exige otra clase de esfuerzos. Cuanto más amplia es la conciencia de uno mismo, tanto mayor es el poder de recepción. Uno mismo estrecho y lleno de prejuicios no recibe gran cosa. Esto hace que vencer la ignorancia mediante esfuerzos, digamos, el estudio, sea casi imposible. La persona no se interesa. Falta espacio en ella. Pero, claro está, sobra espacio. Su uno mismo carece de espacio. Pero se acrecienta la conciencia de sí, y por ello mismo pierde su anterior sentimiento de sí, también se acrecentará su poder de recepción. ¿Cabe decir, entonces, que siempre lo sabíamos? No lo creo. Se requiere una considerable reflexión para captar su significado. Ahora bien, el trabajo dice que tal como somos no oímos los continuos mensajes enviados en la forma de vibraciones de alto nivel por el centro mental superior y el centro emocional superior. Cuando dice que no los oímos, lo que quiere decir en realidad, es que nuestros centros ordinarios, esto es, nuestros centros inferiores, no las captan. El término centros superiores implica la existencia de centros inferiores. Estos últimos no son receptivos a los primeros. Debido al estado de los tres centros inferiores, nuestros poderes de recepción son limitados. Es por esta razón por la que el trabajo dice que nuestra tarea estriba en preparar los centros inferiores para la recepción de las vibraciones de los centros superiores. Por lo tanto, debemos estudiar mediante la autoobservación el estado de nuestros centros inferiores, y esto se llama la primera línea de trabajo, a saber, el trabajo sobre sí. Trabajar sobre nosotros mismos significa trabajar sobre nuestros centros inferiores, sobre su estado, su condición, su accionar equivocado. Con una sola candela que da luz no los podemos ver. La autoobservación deja penetrar más y más luz. Por eso el trabajo se inicia con la observación de sí.
Ahora bien, la condición de nuestros centros inferiores no solo hace que no sean receptivos a los centros superiores, sino que esta condición es tal que sería peligroso recibirlos. El estado del centro emocional, por ejemplo, saturado de la emoción del identificarse y las emociones negativas y las autoemociones, es tan malo que si las vibraciones provenientes de los centros superiores obraran sobre él le causarían daños terribles. Solo a través de su purificación gradual puede recibirse trazas de la acción de los centros superiores más o menos directamente. Aún así se necesita que un transformador se interponga y disminuya el alto voltaje que pertenece a los centros superiores para que los centros inferiores no se fundan. Ahora bien, una emoción negativa conduce a un significado equivocado como lo hace necesariamente una mentira. Pensar equivocadamente, desde ideas e ilusiones equivocadas, exige metanoia, un firme y resuelto cambio de la mente por medio de nuevas ideas. Sentir equivocadamente mediante emociones negativas, identificarse y el amor propio, requiere mucha observación, un trabajo personal constante y una decisión inteligente. Nada es más fácil que ser negativo. Esto hace que sea posible que esos centros puedan soportar voltajes más altos. Tengan la certeza que los recibirán una vez que han sido preparados, si prefieren, basándose en el principio que la naturaleza aborrece el vacío. Y así proseguirá el proceso etapa tras etapa. Debe de haber un transformador en la casa de 3 pisos de nuestro ser. Aunque modifique su razón para que podamos recibir más, me imagino que nunca seremos capaces de soportar los altos voltajes de los influjos provenientes de los centros superiores. En todo caso, toda la vida depende de la recepción, porque todo es recepción. Toda la naturaleza es recepción. Pero fuimos creados para recibir mucho más que las vibraciones de la luz proveniente del sol. Ahora bien, si todo aquello que el uno mismo en nosotros no incluye es llevado gradualmente a la conciencia, nuestra recepción se acrecienta correspondientemente. El uno mismo al cual se aferra cada persona en este momento, sin darse muy bien cuenta de ello, deja su lugar a un sí más amplio que llega a convertirse gradualmente en el sí. Desaparece este estrecho hipersensitivo manojo de orgullo, prejuicios, vanidad, ilusiones y actitudes equivocadas que forman el uno mismo. Él se emerge como un cuadro que fue restaurado en su integridad por la limpieza. La capacidad de recepción se acrecienta entonces grandemente, esto es, se reciben mucho más influjos de los centros superiores. Pero se pierde, desde luego, el anterior sentimiento de uno mismo, porque no se es la misma persona artificial a la cual tanto se aferraba uno y de la que tanto se sufrió por considerarla nuestro verdadero sí. No solo esto. El anterior uno mismo ya no tiene más poder sobre nuestra persona. Se advierte el proceso por no dar tanta importancia a las cosas. Esto significa que el manojo de cosas sensitivas que se creía que era uno mismo se mezcla con el resto de nuestra persona y pierde su contorno. Ahora bien, el trabajo enseña que tenemos un alma pero que es pequeña y debe desarrollarse para que pueda incluir mucho más de lo que ahora incluye. Tal como es el alma subdesarrollada, nos enseña, no es más que un punto movedizo de la más intensa y violenta identificación. En una palabra, en el lugar en que una persona está más identificada, allí está su alma. El desarrollo del alma se produce por un ensanchamiento de esto. Aquí se ve enseguida una conexión con el ensanchamiento de ese uno mismo que nos posee, tal como somos, pero deja de hacerlo cuando se desvanece en el sí total. Por lo tanto, cabe pensar que la frase en paciencia poseeréis vuestras almas nada tiene que ver con el significado que se le atribuye habitualmente. La gente cree que significa que debemos poseer nuestra alma en paciencia. No quiere decir nada de esta suerte y es meramente un ejemplo de la degradación de significado de todas las observaciones esotéricas en el Nuevo Testamento.
nos señala que, tal como somos, no poseemos nuestra alma sino que nuestra alma nos posee, y solo por medio de un trabajo prolongado y paciente podemos poseerla, y la naturaleza de este trabajo paciente es lo que hemos estado estudiando, a saber, el acrecentamiento de la conciencia de uno mismo que conduce al surgimiento del amplio sí que se distingue del estrecho uno mismo pseudo sí. Luego consideraremos nuevamente la identidad del alma desarrollada y el sí, y el resultante acrecentamiento de recepción de las vibraciones desde los centros superiores.